Pregúntale al doctor. Llega gracias a Inca Pharma. Doctor Borda, a consulta, por favor. Buenas tardes, televidentes. En el día de hoy en Doctor TV vamos a hablar sobre una enfermedad que se llama leucemia mielógena crónica. La leucemia mielógena crónica o LMC, más conocida como LMC, es una enfermedad de la sangre la cual consiste en una producción injustificada de leucocitos en la sangre. Dentro de la sangre nosotros encontramos plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos, como lo vemos acá. Esta es una sangre que se encuentra sana, que no tiene leucemia. Cuando ya existe la leucemia en la sangre es cuando los leucocitos aumentan. Aquí encontramos 5 leucocitos, aquí hay un aumento injustificado que ya son más de 5. Aumentan a 5, 3 veces, 4 veces la cantidad de leucocitos en la sangre. Esta enfermedad es más común o se presenta en personas mayores de 40 años, entre 40 y 50 años. Esta enfermedad no se presenta comúnmente en los niños, es muy rara vez que se presente en los niños. La LMC, también llamada cuando hay un aumento de leucocitos y allí existe presencia de leucocitos inmaduros en la sangre, más el aumento del vaso. ¿Por qué el aumento del vaso? Porque los leucocitos se reproducen en el vaso. Al reproducirse van a aumentar el tamaño del vaso. Cuando las personas comen o ingieren cualquier tipo de alimento, hacen que se sientan inflamadas, que les crezca el estómago. Entonces, cuando encontramos todo esto, queremos decir que tenemos una LMC. En el programa de hoy he querido invitar al doctor Jason Ramírez. El doctor Jason Ramírez es un doctor hematólogo graduado de la Universidad Nacional. El doctor Jason nos va a explicar un poco más sobre las causas y tratamientos que debe tener una persona cuando tiene ya presencia de LMC en la sangre. Doctor Jason, buenas tardes, bienvenido al programa, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación, es un placer estar en este programa. El día de hoy pues tenemos un tema muy importante que es la LMS. ¿En qué consiste? Esa es una enfermedad que está atacando a varias poblaciones de la gente, como decía el colega anteriormente, además tengo gente de 40 años de edad, más o menos, doctor, en esa edad es que comienza a atacar. Lo que yo les decía a los televidentes es que no ataca comúnmente a los niños, no tenemos, o no se ha presentado, no es muy frecuente, no conocemos casos hasta el momento, no tenemos casos de que algún niño llegue a presentar esa enfermedad, ¿cierto, doctor? Es más que todas las personas adultas. Sí. El LMS consiste en una enfermedad cromosomática, en que trabaja el cromosoma 22 y el cromosoma 9. Cuando esos cromosomas se juntan, forman el cromosoma Filadelfia, o conocido como BSR o ABL. Este cromosoma es un cromosoma maligno, que es un congel que se encuentra ubicado en la sangre y produce una tirosinquisina, la cual es lo que produce una inflamación de los glóbulos blancos en la médula ósea. Ah, ok, doctor, o sea que eso es un problema que viene como en las cromosomas, ¿cierto? Que se produce en la sangre, es una mezcla de 2 cromosomas y ahí generan un cromosoma maligno. Un cromosoma maligno que es lo que genera el problema en la médula ósea. Esas diferentes, hay causas, esta es la causa crónica, y ¿qué consiste? Esta enfermedad tiene varias fases, ¿no? Varias fases. En esta enfermedad se presentan varias fases, ¿cierto? O sea, síntomas y síntomas de varias fases. En la fase crónica, que es la primera fase, se puede controlar con medicamentos y hay una gran producción de glóbulos blancos en la médula ósea. En esta fase es fácil de detectar, el paciente puede manejar varios síntomas, sencillamente con un examen de sangre, ya pues por la evolución de los leucocitos podremos saber. Por la producción del BCR-ABL, cuando la persona ya tiene BCR-ABL en la sangre, cuando le hicimos un examen, entonces quiere decir que la persona tiene LMC, ¿cierto? Y está en su primera fase, que es la fase crónica, ¿cierto? Entonces ahí la podríamos comenzar a atacar con medicamentos, ¿cierto? Con medicamentos en esa primera fase que no es tan avanzada, ¿cierto? Ya después continuamos la segunda fase, que es la fase acelerada, en la cual ya empiezan a haber ciertos síntomas generales, como son la sudoración, dolor de cabeza, fiebre, agotamiento físico. Esos ya son los síntomas más evolucionados de eso. Ya después de eso hay los síntomas ocasionales, en el cual consiste que puede
visión doble y Sí, son síntomas que casi no se le presentan a la persona, que pueden ser ocasionales, o sea, que no la fiebre y normalmente, visión doble. que normalmente no lo puede tener, Exacto. pero porque pueden haber síntomas ocasionales o síntomas de los otros No, generales. generales que sí siempre le van a dar cuando Ya usted tenga son el EMS, ¿cierto? Exacto. Ya cuando el MS está un poco más avanzado, ya es Entra la crisis plástica. que ya son todos los mismos síntomas, pero ya están todos muy frecuentemente, ya el paciente ya tiene pues mayor cansancio, mayor sudoración, mayor dolor de cabeza, fiebre, visión doble, Dificultad respiratoria, dificultad respirar, le aumenta el tamaño del vaso también, se aumenta el tamaño del vaso también, correcto. ¿Cierto? Entonces ya son problemas a tratar en el cual ya hay que iniciar un tratamiento para continuar con eso, para no seguir la producción de los leucocitos, para detener el proceso. Esta crisis plástica es una de las fases más crónicas que hay, o sea, es la última fase como tal en que el paciente se siente muy mal, ¿no? Tiene todos estos síntomas ya unidos, pero más fuertes, ¿no? El objetivo también es dejar que esta enfermedad, que la LMS no llegue como tal a esa fase, ¿cierto? Sí. Es lo importante, lo que nosotros queremos como tal es que esa LMC no vaya a llegar a esa fase, que se mantenga en la fase crónica, ese es el objetivo, ¿cierto? Lo importante es que cuando el paciente empieza a sentir los primeros síntomas, como son la sudoración y demás, vaya al médico, recurra al médico para con el examen de sangre, como se hizo anteriormente, pues poder detectarlo sí, y poder tratarlo sí. con medicamentos para no llegar a todo este procedimiento que se viene ya cuando... Sí, claro, cuando esté muy avanzada, que la persona ya tenga los síntomas, no. Lo ideal es que cuando sienta los primeros síntomas, cuando comienza a detectar sus primeros síntomas, vaya al médico y que se haga un examen de sangre para ver si encontramos ese Ocongel, porque si encontramos el Ocongel o el BCR-ABL, quiere decir que tiene una LMC. Entonces, lo primordial es que se tome como tal un examen de sangre y podamos como tal atacar la LMC desde un comienzo. El principal tratamiento cuando ya el paciente ya ha evolucionado con su LMC es la quimioterapia. Ese sería un tratamiento para atacar la LMC cuando ya la tiene, ¿cierto? Sí, cuando ya el paciente sí. tiene LMC, vamos a atacarlo con quimioterapia. La quimioterapia consiste en detener el progreso del LMC, que no avance en el cuerpo, y tratar de reducir lo que ya tiene en su cuerpo para que no siga evolucionando y así poder exterminarlo por completo. Ya, o sea, diría que la quimioterapia también es conocida para tratar cualquier tipo de cáncer, ¿no? También se conoce, pues, la quimio se la da para no solo que sea un cáncer en la sangre, como es la LMC, que es un cáncer en la sangre, sino también para otros tipos de cáncer. Podemos atacarlo, debemos tratarlo con quimioterapia, ¿cierto, doctor? La quimioterapia también consiste en inyecciones, en medicamentos, los cuales también pues, no en todos los pacientes reaccionan de la mejor manera y genera efectos secundarios, digamos como la pérdida de cabello, hinchazón en las encías, pérdida de peso. Entonces, pues ese es el primer paso el primer tratamiento que se hace cuando el LMC está... También depende del tratamiento de en qué fase va también la LMC, ¿cierto? Porque pues en la primera fase la podemos atender con medicamentos, pero ya cuando es muy avanzada pasamos a la quimioterapia. Pero entonces uno de los tratamientos o la forma de tratar la LMC es mirar en qué fase va y asimismo el tratamiento que es adecuado para tratar esa LMC. De esa manera pues también cuando ya está pues, mucho más evolucionado también se trata el cambio de células madres. Se hace el trasplante de células madres para, obviamente pues tiene que ser un paciente que sea compatible para que este trasplante pues sea de la mejor manera posible. Sí, claro, porque en las quimioterapias también pues atacamos o se pierden células madres hacer el tratamiento de la quimio. Entonces al paciente debemos inyectarle nuevamente células madres, ¿cierto? ¿Qué otro tratamiento, Jason, para esos? Y ya en las últimas ocasiones pues también ya sería el trasplante de médula ósea, que ya sería cuando la médula ósea ya está pues muy contaminada, por decirlo así, del EMC. Entonces se debería hacer ese procedimiento. También es un procedimiento muy delicado. El paciente debe seguir unos cuidados, como cuidado alimenticio, cuidado con las mascotas,
Un tratamiento muy delicado y toma mucho tiempo de recuperación. Sí, claro, porque el trasplante de médula ósea no hay muchos donantes en el país, no hay muchos donantes de médula ósea. También como lo que usted comentaba, doctor, de que tiene que ser un paciente que sea compatible con la otra persona, tipos de sangre, y no todo porque el tratamiento para el trasplante de médula ósea es un poco delicado, es un tratamiento bastante delicado y doloroso, aunque pues ya hoy en día podemos hacer el trasplante pues aplicándoles la anestesia, cosas así, pero se debe tratar como tal, que es bastante delicado este tratamiento, entonces no todas las personas o no conseguimos los donantes para hacer el trasplante de médula ósea. El donante de la médula ósea, sí, la médula ósea. Todas las personas llevan una vida sana, saludable, entonces es difícil conseguir como tal donante. La médula ósea también lo podemos sacar de la cadera, que es donde tenemos la médula ósea y en la columna vertebral. Donde es la mayor producción de los glóbulos blancos. Entonces de ahí es donde podemos hacer como tal el trasplante de la médula ósea, ¿cierto, doctor? Doctor, yo creo que nos quedó un poco más claro sobre qué es la LMC, qué deben hacer los pacientes de LMC. Le agradezco por su tiempo, por acompañarnos en este programa. Creo que nos quedó mucho más claro de qué es la LMC, qué debemos hacer y qué los pacientes deben hacer cuando tienen síntomas o ya presentan la LMC. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todo el público, muchas gracias y espero verles en una próxima ocasión.